para empezar la clase. ¿Sí ven mi presentación? Sí. Bueno, estamos viendo pitidiasis alba, ¿verdad? Nos quedamos pendiente del tratamiento. No, doctora, en el tratamiento de dermatitis por Ah, contacto. ya de dermatitis de contacto, tienes razón, sí. Ya es lo último, ya no nos falta el tratamiento. Ok, a ver, antes de ver el tratamiento, de lo que vimos de dermatitis de contacto o de pitidiasis alba hasta ahorita, ¿alguna pregunta antes de terminar el tema? ¿Alguna duda respecto a lo que leyeron? Doctora, ¿Sí? ¿se acuerda que tuvimos la duda que si los melanocitos disminuían y disminuía la función? Sí, Bueno, ¿qué leyeron al respecto? yo lo busqué en el Arenas y dice que disminuye la función y puede, pues así como que puede disminuir la cantidad, pero lo principal es la función. Ok, ¿alguien leyó en otro libro? Porque la literatura que traían era de... ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Ok. ¿Alguien que haya leído en alguna otra literatura que concuerde con eso? ¿Nadie más? Bueno, yo salí de viaje el día de ayer y la verdad se me fue por completo. Lo voy a revisar porque no estoy muy de acuerdo con esa descripción, pero bueno, vamos a dejar eso en stand-by. Finalmente es un proceso inflamatorio y les explico. Como proceso inflamatorio disminuye la función. Eso es lo mismo en el vitiligo, en muchas enfermedades que nuestras propias células se sienten inflamadas, agredidas, y el melanocito deja de trabajar, no se va, no es una célula que migre, por ejemplo. Entonces, eso lo vamos a dejar en stand-by porque para fines prácticos lo que está totalmente ya demostrado es que hay una hipofunción, o sea, una disminución del funcionamiento de la producción de melanina por un fenómeno inflamatorio en la pitiriasis alba, y eso condiciona un proceso inflamatorio, resequedad, irritación, descamación y una hipopigmentación secundaria, ¿ok? Y déjenme ver en alguna otra literatura a ver si algo más aporta igual y además pues alguien que busque también, ¿ok? Vamos a continuar, doctor. Sí, doctora. ¿Sí se veía? Sí. Ok, bueno, continuando con lo del tratamiento para la dermatitis por contacto, bueno, aquí pues el tratamiento va a incluir lo que es el lavado de la zona con mucha agua para retirar cualquier rastro de irritante que todavía esté expuesto en la piel. Esto en el caso de que se haya estado expuesto con sustancias como aquellos detergentes o con algún jabón. No se debe aplicar nada en la piel. Se puede utilizar también lo que son emolientes o humectantes, que pues estos van a ayudar también a mantener la piel húmeda y también pues a que la piel se repare pues por sí misma, manteniendo así un estado de la piel pues completamente. Más que húmeda, doctor, hidratada. La diferencia entre una piel húmeda y una piel hidratada es que una piel húmeda está llorosa la piel afuera, ajá, como si fuera un eczema o como el caso de la dermatitis que les puse que traía un impétigo aquí que se veía todo blanco con costras melicéricas en la piel, eso es húmedo. E hidratada absorbe esos nutrientes que nos aporta una crema humectante y la piel desde dentro, las células están hidratadas, no en la superficie. ¿Ok? Sí. Muy bien. ¿Tópico qué les das? Pues bueno, se usa el uso de los corticosteroides de uso tópico, que pues estos son medicamentos que son utilizados para esta enfermedad por dermatitis por contacto. ¿Cómo los usas?
pues estos se pueden utilizar de diferentes maneras, como ya sean en cremas o en ungüentos con esteroides, como son la hidrocortisona o la betamestasona, que bueno, pues la hidrocortisona que pues es de baja potencia, principalmente esta es la que más se utiliza, o medicamentos orales, también con corticosteroides, como es la hidrocortisona o la cortisona, o incluso la prednisona. A esta pues se utiliza a dosis de 0.5 hasta 1 miligramo kilogramo por día. Y aquí, bueno, yo sí me saqué de onda porque sí, varias bibliografías mencionaban que a veces hasta 2 miligramos o 3 miligramos, doctora. No sé cuál sería lo ideal, ¿no?, en dosis. Va a depender mucho de la severidad del cuadro. Para fines prácticos nunca les sugiero subir más de 1 miligramo kilo día, porque el riesgo de hipertensión, hiperglicemia, retención de agua importante y efectos adversos es muy alto. Nunca, generalmente, cuando el paciente es ambulatorio, manejamos de 0.5 hasta 8. Es bien raro, al menos yo, doctora Sandra, que maneje 1 y nunca más de 1 miligramo kilo día. Sí hay artículos que lo reportan y todo va a depender de la severidad, doctor. Pero es bien importante aquí que la piedra angular, si estamos hablando de dermatitis de contacto, yo me puedo ir por el mejor esteroide y la dosis más alta de prednisona, y por supuesto que no va a mejorar si se sigue exponiendo al alergeno. Así es que pregunta de examen, el tratamiento en el orden, en el escalafón, el tratamiento de la dermatitis de contacto es evitar la exposición al alergeno que le está desencadenando, en este caso, por ejemplo, amas de casa, el uso excesivo de jabones de traste sin uso de guantes, protectores, o el uso excesivo de geles antibacteriales, aunque estén en casa, se están poniendo, por ejemplo, es un ejemplo que ahorita lo estoy viendo mucho en consulta, los geles antibacteriales y sprays se deben de guardar para cuando andemos en la calle o en el carro, que no tienes a la mano en forma inmediata un lavabo para lavarte las manos y enjuagarte adecuadamente. No es como para estar en casa y en lugar de lavarnos las manos ir a ponernos gel, porque recuerden que esos productos tienen efecto desecante, entonces irritan la piel por resequedad, no tanto por dermatitis de contacto, que es bien diferente, pero finalmente el tener deshidratada la piel y seguir haciendo lo que hacían, por ejemplo, las amas de casa, lavando trastes con los jabones que antes toleraban, ahora no los toleran y es cuando se presenta la dermatitis de contacto. Entonces, quédense con la dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo día. Y, por ejemplo, yo manejo mucho un medicamento que, digo, hay varios nombres comerciales. El que yo manejo se llama Celestamine NS tabletas. ¿Alguien lo conoce? No, doctora. ¿No? Bueno, por aquí pusiste, bueno, no lo has puesto. Los antihistamínicos es una excelente opción cuando tienen mucha prurito y porque finalmente, aunque sabemos que es por el efecto tópico de lo que le esté haciendo daño, está haciendo una alergia. Ah, sí, acá están antihistamínicos, acá los tienen. Ah, bueno, no lo pueden ver que yo lo señalo. Ahí están señalados los antihistamínicos. Entonces, el Celestamine es loratadina con betametasona súper bajitita, 0.25 miligramos. O sea, bien poquito, ¿ok? Y les va bastante bien, muy bien. Si no es una dermatitis de contacto severa, potencializamos ese Sebral y ya con el tópico. O, por ejemplo, cuando ya traen una dermatitis severa, o sea, que esté demasiado irritada la piel y demás, o la extensión, por ejemplo, como cuando vimos toda la afección del brazo, pues sí, le dejo meticorten. Nunca, por ejemplo, un adulto promedio, por lo menos pesa 65 kilos. Si son 65 kilos a 1 miligramo, entonces serían 2 tabletas al día de 30 miligramos, no hay de 30, hay 5, 20, 50, digamos que dejamos 2 de 20, mañana y noche, esos son 40, nos estamos quedando cortos en el esquema. Si dividimos los 65 kilos
más bien los 40 entre los 65 kilos, nos queda 0.6, es una dosis perfecta. O sea, no tenemos que ser tan altos, pero sí potencializar con algo tópico, si no, no va a ser suficiente. ¿Ok? Ya ustedes, no hay recetas de cocina en los tratamientos. Vamos a darle para atrás, doctor, a ver si vemos algunas imágenes para poder, de las que trae de dermatitis de contacto, para poder, ver qué le darían en cada caso. Por ejemplo, no, regrésate, la de los piecitos, otra, ahí, esa. Por ahí alguien que vino a consulta vio un paciente, una femenino que traía demasiado irritado en los pies. ¿A quién le tocó? ¿Se acuerdan? A esta paciente era algo similar, digo, mucho más severo que esto. Le dejé Celestamine NS, puede ser cada 24, a ella se lo dejé cada 12 para que tuviera una dosis más alta porque tenía un prurito muy intenso. Obviamente lo primero, asociado a esto, es asociado al tipo de calzado. A veces las sandalias, el calzado que usen, si no usan calceta abajo y está directamente sobre el calzado, tiene costuras o tiene material sintético como vinil, y eso raspa, irrita, y no lo hace inmediato, pero se va haciendo hasta la forma. Aquí literalmente tiene la forma. Aquí dice por zapatos. Entonces a ella había que dejarle, obviamente, quitar el calzado que estaba usando. Le dejé sugerido, si está en casa, andar en pantuflas, que está todo cubierto de tela, que no hay generalmente algo que le irrite, y que si traía calzado para salir, pues ponerse, usar otro y ponerse calceta, que no lo ponga directo porque trae bien irritado. Le dejamos fomentos con té de manzanilla o agua termal para barrer el sudor y poner su crema. Le dejamos Desowen, que es budesonida, es un esteroide de mediana potencia, cada 12 horas, y el Celestamine. ¿Ok? Entonces, le pueden dar el mejor tratamiento. Si no ahondamos en que esto es de contacto, que lo que le está perpetuando el problema es lo que él está haciendo, en este caso la ropa sintética para el eczema de pezón, o acá para la dermatitis de contacto en el zapato, pues no va a mejorar por más que le dejemos el esteroide a 2 o a 3, ¿ok? ¿Continuamos, doctor? Sí, pues ya, esto, bueno, ya nada más se mencionaba que los inhibidores de la calcinuria también se puede usar como lo que es el Tacrolimus y pues la fototerapia, que bueno, esto es más que nada cuando ya no se logra un buen control adecuado, ya sea con los corticosteroides y con aquel tratamiento tópico. Por ahí tienen una pregunta ahorita, en un minuto, doctor. Entonces, fototerapia es cuando están liquenificados, aunque quitaron el agente irritante, ya quedó un daño muy importante de liquenificación o de eczema crónico. Y, por ejemplo, los inhibidores de calcineurina, pues los dejaríamos preferentemente cuando la dermatitis de contacto es en ojos, ¿ok? Para evitar usar esteroides en los párpados, por el tema que les dije, que podemos favorecer a glaucoma o simplemente porque la absorción es muchísimo mayor. ¿Ok? ¿Qué pregunta tenías, doctor? No, nada más le quería preguntar, ¿el Celestamine cuánto tiempo lo puede tomar el paciente? El Celestamine, hasta un mes sin ningún problema, porque es una dosis muy, muy bajita. Más del mes se recomienda hacer una reducción gradual. Por ejemplo, yo, casos leves, Celestamine en la mañana solamente durante 2 o 3 semanas. Casos más severos, manejo el Celestamine mañana y noche, 2 semanas, y luego solo en la mañana otras 2 semanas y lo quito. Es una dosis muy, muy bajita de esteroide. Más de ese tiempo sí hay que hacer una reducción más lenta por el riesgo de dependencia y de efectos adversos como de regulación hormonal. Realmente nunca he tenido ningún paciente, pero no está exento de los efectos adversos de los esteroides, como acné, como hirsutismo. O sea, en esa dosis tan bajita realmente les va muy bien. Por ahí debe haber más nombres comerciales, yo manejo mucho ese.
que es loratadina con minidosis de betametasona, que es esteroide, pero es un esteroide ¿cómo se llama? No es rápida acción, entonces por eso me gusta mucho, porque es como el meticorten, que funciona muy rápido, nada más que el meticorten solo es esteroide, y otro esteroide que yo manejo mucho, oral, dependiendo si yo veo que el paciente va para largo porque ya trae demasiado lastimada la piel o que trae demasiadas áreas con dermatosis que requieren mucho tratamiento tópico, pues entonces no, dejo el tópico solo para las áreas más afectadas, no para todas las áreas, y les manejo mucho Calcor, que es el de Flazarcor. Hay de 6 miligramos y de 30 miligramos. Generalmente se los dejo de 30 en la mañana nada más. Y es un esteroide como el meticorten, pero ahorrador de electrolitos hace menos efecto hipertensivo. Lo toleran más los pacientes que tienen problemas renales o que tienen problemas de presión arterial descontrolada, porque no retiene tantos líquidos. Ajá, ese es el de Flazarcol, un nombre comercial, Calcor. Hay de 6 miligramos y de 30. ¿Ok? ¿Qué más, doctor? Ya sería todo, doctora. Muy bien. Bueno, voy a tomarles la lista en lo que su siguiente compañero presenta la clase, por favor, para que la vayan preparando. Paola Guillón. Presente. Eduardo Álvarez. Presente, doctora. Aranda Fátima. Presente, doctora. Javier Ardila. Presente. Estefanía Armendáriz. Ahí está, doctora, nada más que no tiene audio. ¿Quién? Estefanía Armendáriz. Puso en el chat. Ok. Ábalos Barroso. Presente, soy yo. Natalia Bugarín. Presente, doctora. Alejandra Castañón. Presente, doctora. Francisco Guadalupe Castro. Presente, doctora. Ana Julieta Cedillo. Presente, doctora. Ismael Chávez. Presente. ¿Quién es? Presente. ¿Ismael? ¿Me escuchó? Sí. Dávila Hernández, Denise. Presente, doctora. Flores Merino, Ronaldo. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Fonseca Zúñiga. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Samir Garces Reséndez. Presente, doctora. Raúl Gaitán. Presente, doctora. Eduardo González Crespo. Presente, buen día. Buen día. Alejandra García. Presente, doctora, es Gracia. Ay, siempre te le cambio. Gracias. Perdón. Isaac Guevara. Él ya no va a estar con nosotros, doctora. ¿Ya no? Ah, sí, cierto. Aquí lo tengo señalado. Ok. María Fernanda Justiniani. Presente, doctora. Lara Herrera Luz. Presente. Anilú Linares. Presente, doctora. Miguel Marín. Presente, doctora. Rodolfo Marroquín. Presente. Rosalinda Mendoza. Está fallando su internet, doctora. Ah, ya llegó. Melba Montelongo. Presente, doctora. Mora Charres. Presente, doctora. Es el que te tengo aquí en stand-by, doctor, porque tienes 3 inasistencias. Sí, doctora. Alexis Olmos. Presente, doctora, buen día. Buen día. Aime Orozco. Presente, doctora. Pérez Aldívar, Fernando. Presente, doctora. Puga Barrón. Presente, doctora. Quijano García. Presente, doctora.
Ramírez Vázquez, Estefanía. Presente, doctora. Rodríguez García Guadalupe. Presente, doctora. Buen día. Buen día. Karina Rodríguez. Presente. Presente. Jesús Torres Anaya. Presente, doctora. Mariana Torres. Lisbeth Treviño. Presente, doctora. Manoye Chi. Presente, doctora. Alejandro Guaye. Presente, doctora. Zapata Gómez. Presente, doctora. ¿Quién abandonó la Doc- sesión? Doctora, mi internet se fue y me tuve que conectar con mis datos, pero aquí he estado en la clase. Soy Mariana Torres Ramírez. ¿Me escuchó? Sí, lo estoy buscando porque sí te puse falta. Disculpe, doctora. Mande. A mí no me mencionó. Soy Rafael Torres, sí. Rafael Torres Ramírez. Torres. Es el otro grupo. No ha pasado lista el otro grupo, Ah, Rafa. ok, ok. 802. Chicos, me di cuenta, luego anoté aquí. Teníamos 71 integrantes conectados. En cuanto empecé el pase de lista, se conectaron más. De verdad, chicos, esto nos hace perder mucho tiempo y como les mencioné, no siempre voy a pasar lista. No se trata de tener la asistencia. A mí lo que me preocupa es que de verdad, si no escuchan los comentarios en clase, a lo mejor está muy sencillo el tema, pero es básico los tips que les estoy dando, porque es de lo que es lo que yo considero importante que deben de aprender. A lo mejor se van a chutar todo el tema y se les fue el tip más importante de clase. Entonces, si van a estar conectados, la sugerencia es porque están aprendiendo. Si no se conecten, no pasa nada, no siempre tendrán el pase de lista. Pero pues es por su bien, ¿ok? Ahorita es muy fácil distraernos en muchas actividades y solo dejar conectado, lo veo con mis hijos en casa, entonces hay muchas maneras, pero bueno, yo les digo, ustedes van a ser médicos, están en sus manos los pacientes y no es lo mismo como que el contador a lo mejor se equivocó un número a que ustedes con una dosis y manden a poner más grave a un paciente. Luis Reinaldo Alanís. Presente, doctora. Alonso Garza. Presente, doctora. Álvaro Hernández. Presente, doctora. Abitia Cantú. Presente, doctora. Castillo Rodríguez. Presente, doctora. Cepeda Marín. Cobos Esqueda. Presente, doctora. Cortina Sustaita. Presente, doctora. Francisco Delgado. Presente. Estrada Valles. Presente. Ferrer Saldaña. Presente, doctora. García Guillén Perla. Presente. Enrique García. Presente, doctora. Antonio Gil. Presente. Luis González. Presente. Orlando Hernández. González Hernández. Presente, No, doctora. González. Ajá. Sí, Hernán Sí. González, presente. Ok. Presente. Tania Herrera. Adriana Ibarra. López Presente. Gaitán. Presente, doctora. Adriana Ibarra está presente. Sí, presente. Ok. Luis Enrique López. Presente, doctora. Martínez Raúl. Presente, doctora. Michelle Martínez. Presente. Alejandro Martínez. Presente, doctora.
Mesa Chávez. Presente. Carla Muñoz. Presente. Núñez Carlos. Presente. Ortega Ruiz. Presente, doctora. Miguel Peláez. Presente, doctora. Valeria Perales. Marian Pérez. Presente, doctora. Buen día. Buen día. Deme un minutito. Estoy en clase. ¿Me das un minuto? Listo, una disculpa. Marian Pérez. Sí, presente, doctora. Grecia Ramírez. Presente, doctora. Angie Robledo. Gabriela Ruiz. Presente, doctora. Salazar Aguilar. Sánchez Álvarez Rodrigo. Presente, doctora. Rafael Torres Ramírez. Presente. Tienes 3 inasistencias también, doctor, previas. Tobar Silguero, Leslie. Presente, doctora. Alejandra Urbina. Diana Villarreal. Presente, doctora. Muy bien. Doctora, yo no escuché que me mencionara, soy Hernández Delgado. ¿Perdón? Que soy Hernández Delgado, no escuché que me mencionara. ¿De qué grupo? De este último, el que acaba de pasar lista. 801. Sí, Hernández Delgado. Eric. Sí te mencioné, de hecho tienes tachita. ¿Orlando? ¿Eric Orlando? Sí, doctora. Sí, tenías inasistencia. Bueno, ya. Gracias. Doctora, yo nada más tengo una pregunta. Soy Mariana Torres del 802. No sé si me puso asistencia, porque de verdad sí se me fue el internet y me tuve que conectar con mis datos. Sí, Torres, Mariana. Ramírez Mariana. Sí, tenías inasistencia y te corregí. Muy bien, bueno, vamos a muchas continuar, gracias. por favor. Listo, Marcela. Sí, buenos días. Hoy vamos a tocar el tema de dermatitis seborreica. Y a manera de introducción, pues esta enfermedad se define como un eczema crónico leve, es decir, que es una dermatosis crónica que se caracteriza por distintos tipos de lesiones, como son las placas eritemato-escamosas, y esta suele ser frecuente y la topografía generalmente se limita a las regiones de la piel que cuentan con una gran cantidad de glándulas sebáceas y en la cual abunda la producción de sebo. Y también, pues, estas zonas son en los grandes pliegues cutáneos, también llamadas como las zonas intertriginosas. Y hablando hablando un poco de la historia, esta enfermedad fue descrita por primera vez por Paul Gerson Luna en 1887. En esta ocasión todavía no tenía el nombre de una dermatitis seborreica, y cuando él la describió mencionó 3 características principales, de las cuales eran la descamación, la costra y la humedad, y conforme el paso del tiempo fue recibiendo distintos nombres, dentro de los cuales se incluyó como pitiriasis, eczematoide, eczema seborreico, e incluso el nombre de parakeratosis oreaciforme.
pero fue hasta 1977 que Ackermann le dio el nombre de dermatitis seborreica y en 1994 fue incluida en el grupo de los eczemas y desde entonces se ha estado estudiando como como una enfermedad del grupo de las eczemas junto con otras enfermedades de la dermatología. Y como un agente causal o de la principal etiología, porque actualmente no se tiene todavía como concreto el por qué pasa esto, pero se considera que la malacesia, que antes se denominaba Pityrisporum ovale, es el principal agente causal, es una levadura lipofílica y esta tiene mucho que ver junto con la gran producción de sebo en esas partes de la piel. Y pues ahorita en la patogenia voy a explicar cómo es que sucede esto. Y hablando de la epidemiología, pues la prevalencia, que es muy importante para saber qué tan frecuente vamos a encontrar esto, de la dermatología, representa del 1 al 6% de la consulta. Esta es más frecuente en los hombres, comparado con las mujeres, en los hombres se presenta en un 3% y en las mujeres un 2.6%, y se cree, debido a ciertas teorías, que es porque las glándulas sebáceas responden o se activan gracias a la acción de los andrógenos, y pues en los hombres la concentración de andrógenos es más elevada. Esta enfermedad se presenta en 3 picos. La primera es en los primeros 3 meses de vida, y esto es debido a que una vez que el recién nacido pues nace, las glándulas sebáceas en estos primeros 3 meses tiene una hiperfunción y después de este tiempo la función disminuye y se reactiva hasta en la pubertad cuando empieza la secreción de andrógenos, y es por eso que los otros 2 picos es durante la pubertad y en los adultos entre los 40 y los 60 años de edad. Aquí también hay que tomar en cuenta que esa es una enfermedad crónica, pero que no es continua, se presenta en brotes. Eso quiere decir que cuando estos brotes se presenten pueden ser desencadenados por 2 factores principales, como es el invierno, y que pues, se caracteriza por un clima frío y seco, y otro de los factores que influyen pues son los periodos de estrés. Entonces esto es muy importante tomarlo al momento de hacer la historia clínica para hacer el diagnóstico, reconocer en qué temporada es que presenta estas lesiones y si hay algún factor asociado que las pueda desencadenar. Y dentro de las comorbilidades se ha observado que en pacientes que tienen una disminución de la movilidad, como suelen ser en trastornos neurológicos, hay una excesiva producción de sebo, como suele ser en los pacientes con Parkinson o pacientes con accidente cerebrovascular o en trastornos del estado de ánimo. Y otra comorbilidad importante aquí es en la infección por el VIH, ya que se ha encontrado que en aquellos pacientes que diagnostican con dermatitis seborreica y esta es extensa y además es resistente al tratamiento, está asociada a una infección por VIH. Entonces, en todo caso, que nosotros tengamos un diagnóstico así y veamos que a pesar del tratamiento no mejora, estamos obligados a realizar una prueba de VIH para encontrar el por qué sucede esto. Aquí importante, perdón que interrumpa, es que la dermatitis seborreica, si no recidiva, o sea, si no le das tratamiento, mejora y no vuelve, en cuánto tiempo es muy variable de acuerdo al uso adecuado del tratamiento. Difícilmente fue una dermatitis seborreica y a lo mejor fue algo de contacto u otra cosa. Eso es primero. Así es que cuando hacen el diagnóstico de dermatitis seborreica, siempre hay que explicarle al paciente que situaciones de estrés o de uso inadecuado de productos hacen que pueda volver la enfermedad. ¿Por qué más en invierno? Pues por pura lógica. En invierno usamos agua mucho más caliente y la piel se reseca por sí sola por el clima, y entonces lo que normalmente producimos de grasita tratamos de producir más. Es como un osito invernando, o sea, los que producen grasa en verano, en invierno tratan de producir más para poder hidratar esa piel. Recordemos que la grasa que tenemos en la piel son ácidos grasos, ese es el componente.
y eso es irritante cuando se queda almacenado en ciertas áreas. Por eso los pacientes con Parkinson o con cualquier trastorno neurológico o simplemente en los adultos mayores que ya no tienen un aseo adecuado, se va acumulando más la grasa en ciertas áreas como el surco nasogeniano, la zona T, y por eso son esos extremos al inicio, por la hiperproducción, luego por la cuestión hormonal en la pubertad, y en los adultos es porque no tienen una higiene adecuada generalmente, al igual que en estos casos de comorbilidades que se ve que están incrementados los casos de dermatitis seborreica. ¿Ok? Adelante, doctora. Sí. Y ahora hablando de la patogenia, pues están todos estos factores que son los que van a influir dentro de del desarrollo de la enfermedad. El primero a tocar es la malacesia, que como comenté es un hongo, es una levadura lipofílica y esta pues se va a caracterizar porque va a estar invadiendo el estrato córneo de la epidermis. Entonces, al estar aquí en este estrato córneo, lo que va a hacer es que va a estimular la producción de enzimas, dentro de las cuales destaca la lipasa 5, y esta lipasa 5 va a hidrolizar los triglicéridos que están en la barrera epidérmica, y al hidrolizarlos van a liberarse ácidos grasos, dentro de los cuales está el ácido oleico y el ácido araquidónico, y estos ácidos van a dañar el estrato córneo, de manera que los queratinocitos se van a diferenciar de manera errónea y van a causar una paraqueratosis. La paraqueratosis es cuando el estrato granuloso desaparece y en el estrato córneo persisten células con núcleo, ya que en condiciones normales el estrato córneo, las células no tienen núcleo. Entonces, al haber esta alteración, la barrera epidérmica no funciona como debería y se desencadena una respuesta inflamatoria. Y el Ese papel... es muy histológico, pero que sí les mencioné que iba a hacer preguntas de examen en qué parte de las capas de la piel las células no tienen núcleo en el estrato córneo. Y cuando sí tienen núcleo, es otra posible pregunta de examen, se llama paraqueratosis porque hay un fenómeno inflamatorio que hace que las células no terminen de madurar, como dice, se brinca el estrato granuloso y llegan a la epidermis y hacen esa alteración en la que al tener núcleo nos habla de que simplemente la célula no terminó de madurar, porque acuérdense que les explicaba que desde el estrato basal hacia arriba van madurando hasta que se mueren y quedan sin núcleo arriba en la epidermis, en el último estrato que es el córneo, que nos sirve de defensa y de descamación para que no tengamos capas y capas de piel, se va descamando y hacemos o sabemos la textura de la piel normal. Cuando esas capas no se exfolian, por ejemplo en la psoriasis vemos las placotas, o en cambio aquí en la seborreica ahorita adelante que vamos a ver cómo se ve una inflamación. Muy bien, ¿qué más, doctor? Ok, y el papel de las glándulas sebáceas activas, pues aquí hay una hiperfunción de ellas, por lo cual la cantidad de sebo va a estar aumentada, y la importancia pues es que van a favorecer el crecimiento y proliferación de la malacesia, y esto va a perpetuar, por así decirlo, la respuesta inflamatoria provocada por este hongo. Otro factor es el factor genético, ya que se ha descrito que existe un gen directo que afecta la producción medular de los linfocitos TCD4. Entonces, una vez que la malacesia ya produjo la respuesta inflamatoria, el sistema inmune no puede contrarrestar esta respuesta inflamatoria y se ve un desbalance entre esas respuestas. Y dentro de los factores de la respuesta inmunitaria se ha encontrado, cuando se hacen los estudios histológicos, que hay un aumento de las células NK y de los linfocitos TC16, y es aquí donde se comprueba que hay un desbalance dentro de la respuesta inmunitaria. Otro factor es el estrés y la dieta, ya que como mencioné, el estrés va a ser uno de los factores que va a desencadenar e incluso agravar los brotes. Y la dieta menciona que esta influye cuando es una dieta occidental, es decir, que es alta en grasas, en carbohidratos,
y que no hay un consumo adecuado de frutas y verduras, ya que las frutas y verduras, si estuvieran en un consumo como debería, proporcionaría un aporte adecuado de antioxidantes y vitaminas, y esto ayudaría a contrarrestar el proceso inflamatorio. Y dentro de las enfermedades neurológicas, pues eran las que había mencionado, el Parkinson, el accidente cerebrovascular, pero también hay otro factor dentro de las enfermedades neurológicas en el cual se ha descrito que hay un aumento de la función del sistema nervioso parasimpático, y al haber una hiperfunción de existe una secreción o una estimulación excesiva de la hormona estimulante de melanocitos, y esta a su vez pues es lo que induce que las glándulas sebáceas estén hiperfuncionando. Y dentro de otras enfermedades, pues... ¿Doctora? ¿Mande? ¿De melanocito? Sí, así mencionaba en el libro. ¿En cuál? En el Bolonia. ¿Me mandas una fotito para revisar eso? Sí. Al final. Sí, está bien. Ujú. Y que está asociado a otras enfermedades como puede ser la pancreatitis por alcoholismo o por la diabetes. Para fines prácticos, cualquier situación que nos haga una hiperfunción hormonal, obviamente, que estimula a estas, bueno, es que se me olvida que no puedo señalar, a las glándulas sebáceas que vemos ahí en la foto, esas glándulas sebáceas, como en todas las enfermedades que vemos en la piel, puede ser porque no trabaja, tiene un cierto problema, o porque trabaja de más, en este caso la dermatitis seborreica, o a veces hay un mayor número, no trabajan de más, pero anatómicamente, en ciertas áreas hay un mayor número, y luego está el factor hormonal, entonces hay un desequilibrio entre la producción de sebo y la, ¿cómo se llama?, tolerancia de nuestro cuerpo, porque acuérdense que son ácidos grasos. Como ácido quema, entonces, ¿por qué a unos sí, por qué a unos no? Pues porque tenemos que tener la combinación de a lo mejor la predisposición genética, es que le agregamos la dieta, que le agregamos el estrés, es una suma de factores, no es solo la genética, no es solo el estrés, sino todos los que estuviéramos estresados tuviéramos dermatitis seborreica, es una suma de factores, ¿ok? ¿Qué más, doctora? Y ahora hablando del cuadro clínico, pues esta dermatosis va a estar constituida por placas eritematosas que va a tener bordes bien definidos y van a estar característicamente recubiertas de una escama seca que puede variar el color entre blanco a amarillenta. Y aquí, a diferencia de la dermatitis atópica, la existencia de prurito es variable, es decir, aquí puede o no estar presente, y si está presente no suele ser tan grave como en la dermatitis atópica. Y otra diferencia, pues es que recordábamos que en la dermatitis atópica se respetaba el surco nasogeniano, y era por la misma producción de sebo que había en esta área, pero aquí, como el problema es el sebo, obviamente que aquí no se respeta esta área y está afectada. Y dentro de las áreas más afectadas está principalmente la cara, con un 87%, la piel cabelluda, el tronco, y ya de los porcentajes ya menores están las extremidades superiores, inferiores y otros sitios, como pueden ser en las regiones intertriginosas. Y hablando ya específicamente del cuadro clínico, ese cuadro clínico de la dermatitis seborreica del lactante se puede presentar una semana después del nacimiento, y puede persistir durante varios meses, como había comentado, son en los primeros 3 meses de vida, y se va a caracterizar porque va a afectar en el cuero cabelludo, y va a estar desde lo que es el vértice a la fontanela anterior. Y aquí en esta imagen podemos observar que hay una placa escamosa, esta se conoce como costra láctea, y esta se produce debido a una inflamación y a una supuración. Y en la siguiente imagen,
Aquí No también... necesariamente supuración, doctora. Regresar tantito la diapo. Por default, todos los bebés nacen con cierta tendencia a la dermatitis seborreica, porque acuérdense que tiene que ver también el factor oclusivo y la hiperproducción. Digamos que este bebé al nacer tiene vermes y todo, y vemos que tiene una capa de sebo en la cabeza que no se llama dermatitis seborreica. Con el paso del tiempo eso se va exfoliando, pero los bebés muchas veces las mamás o no los bañan seguido porque por la edad no les parece prudente, o el baño es deficiente y simplemente aunque lo bañen también diario hay una hiperproducción como mencionaste. Entonces, de toda la cabeza, esta área, el área del vértex, es un área con mayor tendencia a producir sebo. Por eso, cuando vemos a los adolescentes que tienen el pelo graso, no les vemos tanto acá, sino lo vemos aquí, en esta parte, ¿ok? Entonces, es lo mismo en los bebés, se les va acumulando ese sebito. Si se deja, si no se trata, puede supurar efectivamente, puede inflamarse a tal grado de tapar el drenaje del sebito que se hace normalmente y se hace una plasta. En este caso, yo no alcanzo a notar que supuren. El color amarillento es porque es sebo, ¿ok? Pero por supuesto hay que tocar esa lesión y hay que ver si huele mal y demás, ¿ok? Pero no necesariamente tiene que supurar. Aquí se le llama costra láctea a la placa adherida, que se puede ver amarilla o se puede ver blanca también, pero es pura grasa adherida, ¿ok? ¿Qué más, doctor? Ok, y en la siguiente imagen, también es muy frecuente que se afecten las áreas de los pliegues, como están las axilas, pliegues inguinales en el cuello y pliegues retroauriculares, como podemos notar en esta imagen, que son placas eritematosas y que también se ve una piel llorosa. Y aquí es muy importante nosotros estar vigilando al paciente porque recordamos que están muy propensas a una sobreinfección por cándida, y una vez que se sobreinfecta, esta lesión se puede describir, como dice aquí, con una erupción diseminada de pápulas escamosas con aspecto psoriasiforme y que también recibe el nombre de reacción y psoriasiforme, y esto es por las lesiones que son pápulas escamosas. ¿Cómo haríamos, Leslie Tobar Silguero, cómo haríamos el diagnóstico diferencial de no pensar que esto es una dermatitis atópica? ¿Por qué no pensaríamos que es? Sí, o sea, ¿qué le ves a este paciente como para decir, no, este paciente por clínica puede ser una seborreica y no una dermatitis atópica? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué vimos de diferente cuando vimos dermatitis atópica? Que puede que no esté localizado. Bueno, dermatitis atópica no es localizada tampoco. Afecta más, por ejemplo, carita, pero no necesariamente, no es una dermatosis localizada, suele ser diseminada. ¿Quién le ayuda? ¿Puede ser la serosidad? ¿La qué, perdón? O sea, No escuché. como la serosidad, o sea, que está húmeda, es que no sé cómo se le diga. Ah, ya. Que la dermatitis atópica tiene la piel más seca, xerótica, y está más húmeda. Puede ser. Aquí algo bien importante es ver, doctores, si bien dermatitis atópica puede parecerse, algo bien importante es acordarnos de la distribución por edad. ¿Dónde afectaba más dermatitis atópica? Las mejillas, la cara. Y aquí este paciente tiene todos los pliegues afectados y muy húmedos, específicamente, como dices, no se llama ferocidad, simplemente a esto se le llama intertrigo, es el nombre
médico correcto, que es la afección predominantemente de los pliegues. Un intertrigo es pliegue inguinal, o pliegue aquí en el hueco popliteo, o pliegue axilar, o pliegue en el cuello, ¿ok? Pero si además tienen el ombliguito y tienen la cabeza, es prácticamente muy difícil hacer el diagnóstico diferencial con dermatitis atópica en un inicio, pero la pauta es la edad. A esta edad, así en un bebecito acuérdense que vimos que dermatitis atópica generalmente después de los 3, 4 meses es cuando empezaba a hacerse manifiesto. Estos pacientes a la semana, 2 semanas ya traen este cuadro clínico. Son bebés más chiquitos, que las áreas son más localizadas a pliegues y que suelen ser lesiones más húmedas, ¿ok? Adelante, Marcela. Sí. Acá está otra imagen de la dermatitis seborreica de tipo infantil que se observa en el área del pañal y hay un área de eritema, no sé si alcanzan a ver mi cursor, de eritema con un área de descamación y menciona aquí en el pie de foto de la imagen que no se puede, que es difícil diferenciar en la región del pañal la psoriasis, o sea, me imagino que aquí debe también estar presente un cuadro de psoriasis, no estoy segura, pero... No, se refiere a que se ven igual, que se ven en un inicio igual. ¿Cuál es la diferencia? La psoriasis no responde a tratamientos de dermatitis seborreica o responde muy leve y la recidiva es muy alta, pero en una psoriasis en área genital se ve prácticamente igual porque como es un área oclusiva, no hace la escama gruesa que vemos en otras partes de presentación de psoriasis en el resto del cuerpo. A eso se refiere. Okay. ¿Y este bebecito de acá de lado? Aquí mencionaba que es la presentación de la dermatitis seborreica facial en el lactante y se pueden observar el que es el fondo eritematoso, que es una de las características principales, y las escamas, y no sé si esto sí sea costras melicéricas. Bueno, aquí es indistinguible y no podemos saberlo, pero aquí parecieran unas costras melicéricas, pero los bebés con dermatitis seborreica, la producción de sebita es tanto que inflama mucho la base y hace estas áreas de descamación que se van adheriendo. No necesariamente son costras melicéricas, sí se ven igual, pero la diferencia es que esto está bien seco, esa costra, le tallas, no está húmeda, las costras melicéricas suele estar la piel llorosa como miel, y esta es una costra amarilla de la grasa. Diagnóstico diferencial para dermatitis atópica, fíjense cómo el triángulo nasogeniano está tomado, ¿ok? Si este niño solo tuviera mejillas, generalmente o mejillas, frente, pero este triángulo no, o sea, lo tiene respetado, pues pensaría más en una seborreica. Obviamente hay que hacer todo el contexto, edad de inicio, antecedentes familiares de alergia. A diferencia de dermatitis atópica, que la carga de familiar de, por ejemplo, mamá, hermano, papá con dermatitis atópica es muy alta, en este caso no, nadie tiene antecedentes alérgicos, o si lo tienen, no está directamente relacionado al padecimiento, ¿ok? Estos niños, el diagnóstico se hace básicamente por ver el resto de la piel, si está tomada, si hay datos que te sugieran irte más hacia dermatitis atópica, hacia seborreica, se ven igualitos, ¿ok? Los adultos son más fáciles de diagnosticar, los bebés son muy complicados. Adelante, doctora, y suelen coexistir, que eso es importante. Suele haber pacientes con seborreica y con dermatitis atópica, por eso la historia clínica y los criterios de Hacknfish y Rashka son bien importantes. ¿Qué más? Y hablando ahora de la dermatitis seborreica del adulto, aquí también lo podemos dividir de acuerdo al área que está afectada. Para empezar, pues primero mencionar que hay una forma leve o una forma inicial, que es la pitiriasis simple capilar, que se conoce también como caspa, y esta es la descamación del estrato córneo del cuero cabelludo. Entonces, nosotros podríamos considerar a esto como una etapa inicial o una etapa leve de la dermatitis seborreica. Y en sí la dermatitis seborreica del cuero cabelludo, pues esta se va a caracterizar por una inflamación
la presencia de prurito, la caspa, y esta va a predominar en las zonas parietales. Aquí no se alcanza a ver muy bien, en las zonas parietales, en el vértice, y va a tener un patrón más difuso que las placas de psoriasis. Aquí está esta imagen que recibe un nombre específico de sebopsoriasis, que ahorita voy a comentar, pero la psoriasis las placas son más como confluyentes y son más gruesas, a diferencia de las escamas de la dermatitis seborreica, que suelen describirse como furfuráceas o como muy finas. Y aquí, como menciono, el prurito puede ser moderado y algunas veces puede ser intenso, y en específico en aquellos pacientes que cursan con algún cuadro de alopecia de patrón masculino. Y una de las complicaciones puede ser la foliculitis, los furúnculos o la meibomitis, y esto se provoca porque al paciente, al sentir mucha prurito, la comezón empieza a rascarse y esto empieza a complicarse. Se rascan con las manos sucias y se infecta la salida del folículo piloso, en la base del pelito. Ajá. Y son generalmente, por ejemplo, si se rascan con las manos sucias, pues se infecta. La infección bacteriana es la más común, pero también puede ser sobreagregada también con una tiña, depende de la edad del paciente, porque acuérdense que los adultos y adolescentes tienen ese sebo, un efecto protector, hablando de las tiñas. ¿Qué más, Marcela? Y de la dermatitis seborreica que se encuentra en la piel facial, esta se va a caracterizar porque va a ser simétrica y va a afectar principalmente en la zona de la glabela, en el área supraciliar. Esa foto que está describiendo la doctora es la forma clásica que van a ver a los pacientes, es la más común. ¿Qué más, doctora? Síguela describiendo. Sí. Como mencioné, en la parte supraciliar, en los párpados superiores, va a estar también en las caras laterales de la nariz, en el surco nasogeniano, porque como mencioné va a ser característico que esté afectada esta área, y también incluso puede afectar en las áreas retroauriculares, y hay una manifestación que puede parecer que es la otitis externa no purulenta. Aquí también en esta imagen, pues es la forma clásica en la que se afecta la zona, se le llama también dermatitis seborreica centrofacial porque afecta la parte central de lo que es la cara. Y otra manifestación es la foliculitis por malacesia, que es esta imagen que vemos aquí arriba, y esta aquí es una imagen que está más de cerca y se caracteriza por pápulas foliculares, eritematosas y pruriginosas que a veces pueden evolucionar a pústulas. Y como me había mencionado, este curso es recidivante crónico, y en caso de que estas manifestaciones sean extensas y graves, pues debemos de sospechar de la infección por VIH, que hay una probabilidad de que sí sea una infección del 2%, y pues tenemos que hacer las pruebas para descartar esto. Aquí está otra imagen en la cual también se presenta con el eritema y hay descamación aquí en la parte de los párpados superiores y en la parte centrofacial. Y también acá en la otra imagen menciona la literatura que es muy común también en la parte del vello terminal, en la parte de la barba y en la parte aquí del mentón, que constituye el cuadro clásico de la dermatitis seborreica facial en el adulto. A ver, hasta ahí alguna pregunta, alguna duda respecto a por qué pensar en seborreica y no pensar en otra cosa. Por ejemplo, a ver, Rodríguez García Guadalupe, ¿qué opinión me das de decir qué otra cosa? Digo, yo sé que no tienen mayores diagnósticos diferenciales ahorita porque no han visto más patologías, pero ¿qué otra cosa pensarías en este joven con estas lesiones así descamativas en la barba? ¿Guadalupe? Sí. ¿Podría ser acné? El acné no hace esas plastas como placa eritematosa. Bueno, sí, no lo ven que yo lo señalo.
No, hay otro diagnóstico diferencial más importante. ¿Psoriasis, doctora? ¿Cuál? Psoriasis. Pudiera ser, generalmente el psoriasis en la barba es mucho más intenso, mucho más gruesa la placa. Lo acabamos de ver, una dermatitis de contacto. Esto puede ser muy Doctora, común. también una urticaria. Si se rascó por el prurito, sí, pero la urticaria son abones y estas son placas más planas. Si fuera una urticaria en forma aguda, no como por rascado, obviamente, está más edematizada la piel y aquí se ve, las lesiones se ven planas, pero con escamita. Hay que pensar y hay que preguntar intencionadamente si estuvo usando algún tratamiento para que le salga barba, que es bien común que veamos, que se automedican con minoxidil o cosas que se usan para el cuero cabelludo, para que salga pelo y se los automedican en la barba. Y es bien común que lleguen así pacientes que tienen una dermatitis de contacto secundaria al uso de productos como el minoxidil, que se tolera en piel cabelluda, pero no necesariamente se va a tolerar en cara, que es una piel más delgada. ¿Ok? Entonces, siempre hay que tener diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, la imagen que está poniendo la doctora aquí, del lado izquierdo, que, bueno, ¿qué otras cosas pudiéramos pensar? Bueno, pudiéramos pensar, no sé, en un lupus, pensando en que es una afección en cara,